Hola a todos otra vez, aquí vamos con una nueva clase de inteligencia artificial. Bien, vamos a continuar con este mundo de las heurísticas, que son estos métodos que nos sirven para resolver problemas que analíticamente o matemáticamente no es abordable de realizar porque las variables son muchas, porque las condiciones son demasiadas, porque evaluar todas las posibilidades es inviable computacionalmente. Entonces aparecen estos métodos o estos algoritmos que nos permiten encontrar buenas soluciones, no necesariamente las mejores, pero muy buenas y aceptables, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar cómo se resolvía la tarea que ustedes tenían ahora último, ¿ya? Que era realizar la búsqueda a estrella, ¿ok? Entonces, volvamos a nuestro mapa de Turquía, que lo vamos a tener aquí de referencia para ir viendo las ciudades. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar al código, ¿ok? Este es el código tal como estaba hecho de la clase anterior, ¿ok? Aquí está lo mismo, está la importación de librerías, la definición de la matriz de adyacencia, el diccionario de etiquetas, el grafo, la importación de las librerías math, el ingreso de las coordenadas de las ciudades, la función para calcular la distancia entre dos ciudades en base al índice que nosotros les vamos a entregar, la función recursiva para evaluar nodos o expandir nodos y ver cuáles posibles ciudades tengo vecinas y cuál de ellas es la mejor. Esto es idéntico a lo que se tenía en la clase anterior, ¿ok? Aquí defino una ciudad de inicio, una de destino, y en este caso voy a ir de la ciudad 8, que es Ankara, a 11, que sería Mersin. Y aquí está la solución con el algoritmo búsqueda voraz, primero el mejor, ¿ya? Que sería lo que terminamos la clase anterior. Entonces aquí tengo el resultado de ir de Ankara a Mersin, y claro, como les decía, aquí pasamos por Konya, después a Kayseri y después a Mersin. Si vamos al mapa, lo que hacemos es que partimos de acá, después vamos a Konya y después vamos a Kayseri y después vamos a Mersin, en lugar de ir de Ankara a Kayseri directamente. Entonces yo les comenté que para eso teníamos que aplicar el algoritmo a estrella. Entonces aquí tengo otra vez mi archivo de Google Colab con la búsqueda voraz primero el mejor. Entonces aquí yo voy a entrar a modificar algunas cosas para que empiece a parecerse a la estructura del algoritmo a estrella. Entonces lo primero que habría que modificar acá, que fue lo que yo les comenté, es que nosotros como función de costo no tenemos que considerar solamente la distancia de cada ciudad a la ciudad objetivo, al destino final, sino que vamos a tener que considerar también cuánto me cuesta a mí llegar a la siguiente ciudad a la que voy a ir a visitar. Entonces acá tenemos este vector de distancias, este arreglo de distancias que está diciendo cuál es la distancia de todas las ciudades a la distancia objetivo, y ese es el único parámetro que estamos considerando. Entonces acá nosotros vamos a tener que tener en consideración otro valor de la distancia que nos toma llegar a la ciudad siguiente. Entonces voy a crear una variable que voy a llamar cost-f, que es la función de costo. Va a ser igual a la distancia, que era este mismo valor, que es la distancia de cada ciudad a la ciudad objetivo, a la última ciudad a la que yo quiero llegar, y a esta yo tengo que sumar la distancia que a mí me cuesta llegar a la ciudad vecina a la cual yo estoy evaluando. Y esa distancia yo la puedo calcular con la función que ya creé anteriormente, que era esta función de acá arriba, ya donde yo con dos índices tengo como resultado la distancia en kilómetros entre dos ciudades. Entonces llamo a esta función y necesito dos parámetros. Y los dos parámetros son el índice de la ciudad actual en la que estoy, que es el index, y la siguiente es la i, porque la i es el valor que va a ir variando de 0 a 14, o sea que voy a compararla con todas las ciudades de la lista, todas las ciudades no necesariamente vecinas, pero todas las ciudades sí de la lista. Entonces cuando se cumple en realidad que una de esas ciudades es adyacente a mi ciudad, ahí recién voy a hacer ese cálculo. ¿Cuál cálculo? La distancia de esa nueva ciudad a el objetivo final más la distancia de mi punto actual a esa ciudad, que sería con esta función. Entonces ahí ya tendría una función de costo. Ahora entonces acá yo, en vez de distancia a destino, voy a cambiar esto y le voy a poner función de costo, y en lugar de este valor voy a imprimir este valor de acá. Entonces aquí en lugar de esa distancia, otra vez yo vuelvo a tomar este valor
esta función de costo, y esta es la que me va a permitir discriminar cuál sería la mejor opción. Entonces comparo otra vez con esta variable mínimo, que es esta variable que está asumiendo cuál sería el valor mínimo de todas las ciudades que yo tengo como propuesta. Siempre se va a sobreescribir con aquel que tenga el mínimo valor. Entonces, si este costo nuevo que yo calculé es menor que el mínimo que tengo calculado previamente, lo reemplazo de esta forma. Aquí tendré que cambiar esto por esto. Lo reemplazo y el índice de la nueva ciudad asume el valor i, que va a ser justamente la ciudad a la que yo estoy evaluando en ese entonces. Si después una nueva ciudad es mejor que la que estoy evaluando recién, entonces se va a sobreescribir el nuevo índice con ese nuevo valor, y también se va a sobreescribir el mínimo valor con esa función que estoy calculando. Entonces vamos a probar eso. Fijémonos acá, bueno, aquí vamos a ejecutar esto mismo, y aquí, bueno, aquí los valores de la distancia de destino son 488, 223, 225, para tenerlos como referencia. Ahora voy a volver a llamar a eso, y los valores que me va a dar son 689, 454 y 487. Son otros valores más grandes todavía, porque precisamente estoy considerando la distancia que tengo entre la ciudad actual y la ciudad vecina a la cual yo estoy considerando ir. Sin embargo, pasa algo que no cumple con nuestros objetivos. Fíjense que voy a ir de Ankara a Konya, a Kayseri y a Mersin. O sea, que estoy repitiendo lo que no quería repetir. O sea, a pesar de haber utilizado esa nueva función de costo, estoy de todas formas yendo por este camino. Les quiero mostrar un archivo que les comenté también respecto a un ejemplo que aparecía en este libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. En esta imagen yo tengo el ejemplo de otras ciudades de otro país que estamos analizando la misma situación. Quiero ir de una ciudad Arad a Bucarest, ¿ok? Entonces expando esas tres ciudades que yo tengo vecinas, y aquí estoy calculando ese mismo valor que yo estoy calculando en el programa, ¿ok? De Google Colab. El valor de llegar a esa ciudad más el valor de esa ciudad a la ciudad final, que sería Bucarest. Entonces, bueno, aquí se entiende que este es el menor valor entre estos tres, por lo tanto voy a Sibiu. Y aquí tengo otras 4 ciudades, y estos son los 4 valores que tengo para evaluar. Y fíjense que aquí el valor más bajo me aparece acá, 413 en Rivniku-Vilcea, ¿ok? Como sería la ciudad a la cual yo voy a expandir ahora. Cuando llego aquí tengo estas 3 opciones, estos 3 nuevos valores, pero sin embargo el algoritmo escoge esta ciudad como la siguiente ciudad para expandir, porque el valor del costo de la función objetivo es 415 en lugar de 417, que es la ruta que me aparece por acá. Entonces fíjense que el algoritmo lo que hace es, en lugar de expandir esta, expande esta de acá. Es como si volviera atrás para seguir expandiendo otros nodos que me están dando información aparentemente mejor. Voy acá, expando Fagares en esta ocasión, y ahora tengo todos estos valores, y aquí otra vez vuelvo a Pitești y de ahí expando a Bucarest, que sería a mi objetivo, ¿ok? Aquí lo importante es considerar lo siguiente, que en este punto, cuando yo estoy expandiendo Rivniku-Vilcea, que sería esta ciudad, considero estas 3 ciudades para continuar mi ruta, pero no olvido estos valores que aparecieron acá, que es lo que nosotros no estábamos haciendo en nuestro algoritmo actual. Porque en nuestro algoritmo, si nosotros vamos a verlo acá, vemos en esta parte de acá, como posible ruta solamente estoy evaluando aquellas funciones que pertenecen primeramente a las ciudades vecinas de una sola ciudad, y esa ciudad es la ciudad index, que es la ciudad actual en la que estoy. O sea, estando en una ciudad veo mis ciudades vecinas a las que yo puedo ir, y no considero aquellas ciudades vecinas de otra ciudad que evalué anteriormente. Entonces tengo que evaluar cuáles fueron esas ciudades para comparar si esas otras ciudades me ofrecen una ruta mejor, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que agregar para que el algoritmo quede, entre comillas, completo. Y para eso entonces voy a tener que crear una lista, que la voy a crear de esta forma. Tengo que agregar aquí una función, o sea, una lista, que voy a tener que agregarla afuera. Aquí cuando yo creo esta lista de instancias, también voy a crear una que se va a llamar Cost Functions. ¿Ok? Que va a ser una lista que va a almacenar todas las funciones de costo evaluadas a medida que avanza el algoritmo. Y esta va a ser un arreglo que voy a crear así como np.array con 3 valores, ¿ok? Después voy a ir explicando por qué van a ser 3 valores. O sea, va a ser una lista de vectores, una lista de arreglos. En realidad,
y esos arreglos van a tener 3 valores. O sea, cada nueva función de costo que yo voy calculando va a tener 3 parámetros. Obviamente uno va a ser el valor del costo, pero hay otros valores que también me va a interesar almacenar. Y uno de ellos es el índice. ¿Cuál es el índice de la ciudad que obtuvo ese valor de costo? Porque no puedo olvidarlo tampoco. Y el otro va a ser el índice que me va a representar el nivel de expansión de dicha ciudad, ya que también es un valor que necesito almacenar. Por eso va a tener 3 posiciones. Entonces vuelvo aquí a mi función recursiva que se llama expandir-i, y aquí entonces yo voy a tener que almacenar dentro de este nuevo arreglo que yo creé en cost functions. Aquí yo voy a tener que agregar algo. Entonces, cada vez que yo evalúe una función de costo, la voy a almacenar en este nuevo vector. Y la voy a almacenar con 3 indicadores. El primero va a ser el nivel de ese árbol, por así decirlo, que estoy analizando. ¿Cuál sería ese nivel o cuál sería el parámetro que a mí me indica ese nivel? Es esta variable. Recuerden que era un contador que simplemente se iba incrementando, entonces cuando esto se expanda y se expanda y se expanda recursivamente, este valor va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces ese valor a mí me indica en qué nivel estoy. Por eso el primer valor que voy a almacenar en mi función va a ser el valor costs. El segundo valor va a ser el índice de la ciudad que me está dando esta nueva función de costo. Y ese índice va a ser simplemente i. Y finalmente el valor de la función de costo propiamente tal, y ese valor es esta variable. Entonces ya con eso tendríamos lista nuestra lista, valga la redundancia, nuestra lista de funciones de costo. Aquí la voy a ejecutar, aquí también, esto todavía no cambia, pero sí la voy a llamar para que se vaya viendo algo interesante. Bueno, acá tengo un error, me está diciendo que no tengo este atributo de almacenar información, tenía que inicializar esta función de esta forma. Entonces aquí la defino y aquí la inicializo, vacía obviamente. Entonces yo le voy a dar play acá, aquí me llamó a la función una y otra vez, y aquí yo voy a agregar una función solamente para evaluar esos valores que voy almacenando. Entonces al escribir eso simplemente me aparece como resultado cuáles son los valores que están almacenados acá. Entonces esta lista tiene como primer índice el nivel de este bloque, la ciudad 4, que sería esta, me dio una función de costos de 89.84 y sería esto de acá. Después la ciudad 9 me dio ese otro valor, después la ciudad 10 me dio ese otro valor, y después en el segundo nivel, que sería la otra ciudad que yo voy a expandir después, tendría estos valores en estas ciudades y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy comprobando que efectivamente esta lista está almacenando esos valores, ¿ok? Y eso solamente para mostrar esos valores. Entonces, ahora aquí que yo ya tengo esos valores almacenados en esta lista, lo que yo tengo que hacer ahora es recorrer esa lista. ¿Para qué? Cuando yo calcule un nuevo mínimo o una nueva posible nueva ciudad, voy a comparar si ese valor que yo tengo como mínimo es menor que todas las ciudades que yo visité anteriormente o que yo evalué anteriormente. ¿Y cuáles van a ser esas ciudades? Van a estar dentro de esa lista. Entonces, yo voy a tener que poner acá, voy a llamar for i in cost functions, pero no necesito, para dar este valor necesito darle la longitud de esta lista, o sea, los valores que tengo almacenados, que además va a ser variable, porque cada vez que esto se ejecute se van a ir agregando más valores a esa lista. Por lo tanto, aquí yo tengo que leer cuántos elementos tiene esa lista para recorrerla con este ciclo for, ¿okay? Y aquí yo voy a evaluar si el costo de cualquiera de esos elementos de esa lista es todavía menor que el mínimo que yo calcule acá, o sea que hay un valor más mínimo que el mínimo, tengo que considerarlo. Entonces, si en esta lista que es cost functions, en el índice que yo estoy utilizando para recorrer, con la posición de ese costo, que recuerden que en este caso sería el 2, porque la posición 0 tiene el nivel, la posición 1 tiene el índice de la ciudad y la posición 2 es la que tiene el valor de la función de costo. Entonces por eso aquí utilizo esta i, que me va a indicar cuál de todas esos elementos, y aquí el 2 porque ese es el valor de la función de costo. Entonces si la función de costo es todavía menor que el mínimo que calculé anteriormente, entonces ahora esa ciudad
va a ser mi nueva mejor solución o mi nueva posible solución. Y aquí para eso entonces yo vuelvo a sobreescribir el mínimo y ahora el mínimo va a ser este valor. Además defino como nueva ciudad o como nuevo índice para la ciudad que voy a expandir ahora el índice que indica esta lista, y ese índice no está en la posición 2 sino que está en la posición 1. Recuerden acá, posición 0 nivel, posición 1 índice de la ciudad. Aquí voy a imprimir un mensaje ya que va a decir hay una mejor ruta en una ciudad evaluada antes. Hay una mejor ruta por una ciudad evaluada antes. ¿Cuál es esa ciudad? Es la que yo voy a denominar como Next Index, o sea el índice de la nueva ciudad que yo estoy considerando. Pero a mí no me interesan tanto los índices porque son números que no siempre dan la mejor referencia. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es poner el label tick para que me diga el nombre de esa ciudad. Y además le voy a imprimir el nombre o la altura del nivel a la que está esa ciudad que yo estoy mencionando. Y ese nivel, recuerden que era este que yo tengo en el índice y que estoy evaluando y en la posición 0. Entonces ahora voy a ejecutar esto, voy a probarlo. Tengo un error, aquí falta una coma. Yo ahora voy a llamar a la función con esto de acá. Tengo un error acá. Aquí no es simplemente len, sino que tengo que definir un range que va a ir de 0 a el valor de la longitud de la lista. Vuelvo a ejecutar y claro, aquí me dice voy de Ankara. Otra vez me dice que vaya a Konya y aquí en Konya evalúo las ciudades vecinas y aquí me dice que hay una mejor ruta por una ciudad evaluada antes, que es Konya. Y resulta que Konya es mi propia ciudad, en lo que estoy ahora. Entonces tengo que agregar una restricción para que no evalúe dentro de esta sección la ciudad en la que yo estoy actualmente. Entonces voy a tener que agregar un if que diga que evalúe que efectivamente esa lista, pero que no considere que el caso del índice con el que yo estoy trabajando, que estoy evaluando, sea el mismo que la ciudad actual en la que estoy, que esa ciudad voy a representarla con la variable index. Entonces si estoy en index, que sería mi ciudad actual, entonces no puedo hacer eso. Actualizo la función, actualizo la llamada y aquí tengo un cambio. Entonces parto de Ankara, me lleva por Konya porque es la ciudad con el costo menor. Estando en Konya evalúo estas tres ciudades y aquí me dice que hay una mejor ruta por una ciudad evaluada antes, que sería Kayseri, y que ese Kayseri lo expandí en el nivel 1 y después expando Kayseri, que fue lo que yo hago porque yo defino como nuevo índice esa ciudad. Pero al considerar que va a ser en el nivel 1, yo tengo que decirle al algoritmo que voy a trabajar con ese nivel y no con el nivel actual, porque fíjense que acá estas líneas que me indican el nivel me están diciendo que esta sería la ciudad 0, después sería esta la ciudad 1 en el primer nivel y después Kayseri sería en el tercer nivel y en el cuarto nivel ya estaría llegando a Mersin. En el fondo estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Es un asunto del guión nomás en realidad, pero igual lo tengo que agregar para que se note esa diferencia. Entonces cuando pase esto de que yo encuentro una ciudad mejor en la lista evaluada anteriormente, yo tengo que avisar eso o tengo que almacenar eso, y ese almacenamiento se da en la variable calls, y la variable calls ahora va a ser igual a cost-functions, el índice i y la posición 0. Entonces reseteo calls para que vuelva a aquel nivel en el cual la ciudad que aparece me está dando un mejor resultado. Actualizo la función, actualizo el bloque que la llama y ahora sí ya esto tiene más sentido. Fíjense que parto en Ankara, ¿cierto? Estoy evaluando Eskişehir, Konya y Kayseri y me dice que vaya por Konya. Cuando voy a Konya y evalúo las siguientes alternativas, o sea, estoy aquí, voy a Konya y evalúo si voy por acá o si voy por allá o si vuelvo a Ankara. Obviamente no debería hacer eso. Entonces solamente evalúo estas dos. Los costos que me da la función para ir para acá, a Afyonkarahisar o a Kayseri, son más altos que los costos que yo había evaluado aquí estando en Ankara y evaluando si iba a Konya o iba a Kayseri o iba a Eskişehir. Entonces, lo que yo hago es volver a Kayseri, pero no al Kayseri desde acá a acá, sino que al Kayseri del nivel 1. Entonces fíjense que acá el guión que aparece aquí me está diciendo que esta expansión de Kayseri
está no en el segundo nivel, no en la tercera ciudad, sino que es la segunda ciudad que viene directamente desde Ankara. Por eso aparece un solo guión. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que el algoritmo me está diciendo es que voy a ir de Ankara, después a Kayseri y después a Mersin, que sería la última parte del resultado. Esto. ¿Ok? Entonces aquí el algoritmo estaría listo. ¿Ok? El algoritmo ya está calculando esta función de costo de una forma distinta y además está considerando que ciudades evaluadas anteriormente podrían darme un mejor resultado que la ciudad actual en la que estoy. ¿Ok? Entonces ya aquí me estaría dando esa ruta. Y aquí efectivamente, bueno, pasa eso que en vez de hacer esta vuelta larga nos pasamos directo por acá en base a esta nueva heurística, ¿ok? Que es la función A-straight. Ahora, cambiando un poquito de tema, yendo un poco más, avanzando en este mundo de las heurísticas y de formas de resolver problemas, no analíticamente o matemáticamente o exhaustivamente, sino que a través de búsqueda de soluciones, aparecen otra serie de métodos que se denominan meta-heurísticas, ¿ok? Que vuelven a estar dentro de este mismo mundo de encontrar soluciones buenas, no necesariamente exactas, pero son métodos de resolución de problemas bastante útiles y aplicables en diferentes casos. Y eso es lo que vamos a evaluar o revisar ahora. Entonces voy a abrir aquí otro bloc de notas al que voy a llamar Hill Climbing. ¿Okay? Hill Climbing es un algoritmo, una meta heurística que se basa en la idea de ir escalando una montaña. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una función o un problema o un escenario en el que evaluando movimientos de nuestras variables en las dimensiones en las que nosotros definamos nuestro problema, vamos a ir evaluando si dar un paso hacia adelante, por así decirlo, me genera una mejor solución que la que tengo ahora, entonces avanzo. Si no, no. Entonces en cada iteración, en cada paso que yo voy a ir dando, debería ir subiendo el resultado, subiendo el valor de mi función que yo estaría evaluando. Si yo quiero maximizar una función o encontrar el valor máximo de una función, voy cambiando parámetro por parámetro y evalúo cómo se está comportando ese resultado final. Entonces, si ese resultado final es mejor que el que tengo yo, entonces lo tomo ese cambio. Y si no, no. ¿Ok? Entonces en eso se basa este algoritmo. Nosotros lo que vamos a hacer es probar esto, pero en base a una función, a un escenario. Entonces para eso voy a ir ingresando algunos códigos y lo primero sería importar esto. Después voy a importar estas otras librerías de acá, Math, NumPy, Matplotlib, que esto tiene que ver con el gráfico, esto con el gráfico 3D, esto con la animación de gráficos y esto para obtener valores aleatorios, que lo voy a necesitar en algún momento. Después voy a agregar esto, que sería lo siguiente: n, que va a ser el número de agentes o de puntos que yo voy a estar evaluando, ¿ok? Como nosotros vamos a trabajar con NumPy en este caso, que sería esto de acá, tenemos la ventaja de trabajar con vectores de una forma mucho más eficiente. Entonces, en lugar de tener una sola variable que podemos trabajar con ella, evaluarla, sumarla, restarla, multiplicarla o lo que sea, nosotros tenemos un vector con, en este caso va a ser 30 valores. Entonces vamos evaluando esos 30 valores juntos, multiplicamos esos 30 valores juntos por otro valor, comparamos esos 30 valores juntos con otros 30 valores y así de forma de bloques de datos, que son estos arreglos, nosotros vamos comparando, que es una ventaja que nos ofrece NumPy. Así que eso es lo importante en este caso. Aquí yo creo una variable aleatoria que voy a llamar x, que va a ser una variable aleatoria. En realidad van a ser 30 variables aleatorias porque dependen de n. Creo un vector con 30 valores aleatorios que van a ir de 0 a 1 y que después yo le resto 0.5 para que en el fondo estén de 0.5 negativo a 0.5 positivo. Eso van a ser los valores. Lo mismo para ahí. Voy a crear una variable ang que va a representar un ángulo que va a valer 0 al principio y aquí una variable z que es el resultado en realidad de una función. Esta función es el coseno de 2pi por x, que sería este valor de acá, más el ángulo, que sería ese valor de aquí, por 180 partido pi. Y todo eso multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Como x, como y, como np.cos
son funciones de NumPy. Y la función coseno de NumPy es aplicada, como lo decía ya, a vectores completos. O sea, no aplico el coseno sobre una variable, sino que aplico el coseno sobre un vector. O sea, a cada elemento de ese vector yo le aplico el coseno. De eso se trata. Y aquí cuando yo tengo una variable x introducida acá o una variable y usada acá, lo que yo hago es que ese vector z va a tener en su primera posición un valor que va a depender de la variable x en esa posición, del vector x, con otra variable y que va a estar en esa posición del vector y, ¿ok? Entonces trabajamos con bloques completos de datos, como les decía. Aquí yo creo una figura, que esta es con esta dimensión, con proyección tridimensional, y aquí creo otra figura con ese mismo tamaño, pero con proyección, por así decirlo, normal. Y aquí yo defino los límites de los ejes de esta figura. Simplemente estoy haciendo eso. Al darle play acá se inicializan estos valores y también me aparecen las figuras vacías. Aquí tengo un gráfico tridimensional vacío y un plano o un gráfico bidimensional vacío también. Ya eso no me interesa por ahora, por eso lo cierro. Después yo voy a agregar lo siguiente: una función con todos estos valores. La función se va a llamar frame, va a tener como parámetros w y c. Bueno, aunque en realidad c no tiene mucho sentido, así que lo voy a borrar. Bueno, lo reemplazo. Ok, ya una función frame que depende de w, que va a limpiar primeramente los ejes de los gráficos que estoy trabajando aquí afuera, que creé aquí. Utilizo como variables globales x, y, z, ángulo y x, y, z mayúscula, que son valores que yo voy a crear por fuera. O sea, este valor de acá es el que yo estoy usando dentro de mi función, por eso estoy diciéndole que es una variable global. Y aquí tengo el valor z, que en realidad es lo mismo que aparecía acá, ya, pero aquí lo vuelvo a repetir, porque como es una función yo la voy a ir llamando y otra vez en cada llamada tengo que hacer que esa función z asuma ese nuevo valor. Esto es simplemente para definir los límites de un gráfico. Esto es para mostrar en un gráfico de z. Z va a tener un valor que siempre va a ir variando y yo lo quiero graficar, por eso escribo eso acá. Aquí yo estoy definiendo la etiqueta de los ejes de mi gráfico tridimensional y sus límites. En este caso el eje x, que va a ir de menos 1 a 1, el eje y, que va a ir de menos 1 a 1 también, y el valor del eje z, que también va a ir de menos 1 a 1. Y aquí yo ploteo el scatter 3D, que es esta gráfico de puntos. X e y son aleatorios, pero z siempre va a depender de estos dos en base a la ecuación que ya expliqué, y esos puntos van a ser rojos, ¿ok? Luego aquí yo tengo otra lista de funciones que lo que hacen es crear una serie de datos, y esos datos van a ser x, y, que van a ser valores que van a ir de menos 1 a 1, saltándose 0.1 valores, o sea son 10 valores en x, 10 valores en y. Y aquí yo creo un mesh grid, que es, por así decirlo, un entramado de los cruces de todos estos puntos, ¿ok? Tomo los x, tomo los y los junto todos en una malla. Luego yo calculo r, que sería este valor de aquí, 1 menos la raíz cuadrada de estos valores, de todos esos valores que están dentro de esa malla, y después yo lo multiplico todo eso por este nuevo valor del coseno. En el fondo es la misma fórmula anterior, la misma fórmula donde van a ir apareciendo estos puntos, va a ser la fórmula que se aplica en esta malla, ya que la malla va a ser en realidad, como se lo voy a mostrar acá, un gráfico tridimensional. Ok, entonces yo llamo, o sea, defino esta función, y después esto de acá, que sería esta función que se llama, esta variable que es anim, que es una función animation que yo invoco acá. Invoco esta figura que yo creé acá, primeramente acá afuera, que sería esa, frame, que es la llamada a esta función, frames, que es la cantidad de veces que yo llamo a esta función, que en este caso van a ser 10. El argumento acá, esto en realidad está de más, no lo necesito. Y estos son parámetros por defectos que tiene la función. Al crear esto yo invoco esta función 10 veces y el resultado se va a almacenar en una serie de imágenes, que es lo que yo voy a mostrar a continuación. Al llamar acá el resultado me aparece lo siguiente. Aquí tengo mi gráfico. Esta es la forma, en la figura de la función que yo expliqué, esta del coseno, de la raíz cuadrada y todo eso. El gráfico es todo el plano que se ve en azul, todo ese manto, esa grilla con esta imagen, y los puntos rojos son puntos que están ubicados dentro de esta misma superficie. Aquí esto no tiene ni una variación, ya por eso cuando le doy play acá no pasa nada.
está estático, es porque todos los cálculos son iguales. Sin embargo, todos estos puntos rojos son asignados primeramente de forma aleatoria. Este sería mi escenario, yo ya todavía no hago nada. Ahora, lo que yo les decía, que este algoritmo de Hill Climbing lo que hace es que yo voy variando los parámetros de una función a ver si al cambiar un parámetro hago que esa función, que el resultado de esa función mejore. Si mejora, adopto ese cambio, y si no, no. Entonces para eso nosotros, fíjense que acá tenemos esta función de acá que simplemente grafica lo mismo todo el tiempo, pero aquí nosotros vamos a introducir esos cambios de parámetros que estoy comentando. Y para eso entonces aquí tengo una variable que se va a llamar xeval, que va a ser la evaluación de x utilizando x, que es el valor aleatorio del principio, pero sumándole 0.1. Después yo evalúo z con esta nueva función que se va a llamar zeval, que es la misma ecuación de la que estábamos hablando antes, pero en lugar de x estoy utilizando xeval. O sea, estoy evaluando ese valor de z con esta nueva variable, que fue la x a la que yo le sumé un cierto delta. Y aquí hay algo especial, esta función es súper corta, pero súper potente lo que hace. Yo copio a x los valores de xeval sin cambio de tipo de datos, siempre y cuando zeval sea mayor que z. Lo voy a explicar de nuevo. Muevo al vector x, recuerden que x no es una variable, x es un vector de muchos valores. Los valores que hay en xeval, o sea, los valores que acabo de evaluar recién, siempre y cuando zeval, o sea, siempre y cuando la evaluación de la función z que estoy, como digo, evaluando es mayor que la función z actual que yo tengo. O sea, si mejoró z, reemplazo los valores de x con los valores de xeval, y xeval es x más algo. En otras palabras, si z mejoró, tomo esos valores de x que hicieron que z mejorara y lo reemplazo sobre el vector x con el que yo estoy trabajando. Voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero xeval ahora no es x más 0.01, sino que es x menos 0.01. Y de nuevo, si la evaluación de ese valor es mejor, reemplazo los valores de x porque fueron los valores que me ofrecieron una mejora en el algoritmo. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con y. Evalúo y como una variante de la variable y al principio, del vector y en realidad. Si mejoro, entonces reemplazo sus valores de y. Y fíjense que y es reemplazado aquí por yeval. X se mantiene con x normal. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando y como y menos 0.01. ¿Ok? Entonces aquí evalúo los cuatro casos. Modifico x un poco hacia allá, por así decirlo, hacia adelante, y evalúo z. Si mejoro, me quedo con el cambio. Si no, me quedo donde estoy. Bueno, en realidad eso todavía no está escrito, pero esa es la idea. Evalúo x si me muevo hacia atrás, si mejora z lo adopto, si no, no. Lo mismo con y hacia allá y con y hacia acá. Evalúo los cuatro puntos en los que yo me puedo mover. El cambio, si fue positivo, significa que aumentó el valor de z. Aquí en este punto en realidad voy a ponerle 0.02, porque fíjense que aquí se lo sumo y después aquí se lo vuelvo a restar. Es como si evaluara el punto moviéndoseme hacia allá y después el punto en la posición en la que estaba antes. Así que mejor le resto 0.2 para que evalúe 0.01 hacia adelante y después 0.01 hacia atrás. Pero como tengo que moverlo dos veces, por eso voy a ponerle 0.02 acá. Ahora aquí evalúo z y vamos a correr esta función. Y fíjense que aquí lo que vamos a ir haciendo es ir reemplazando x o evaluando x y cambiando x y por lo tanto y cambiando y. Y cuando cambies x y cuando cambie y, voy a obviamente cambiar z. Voy a llamar a la función acá, le voy a dar a la animación, le doy play y fíjense lo que pasa aquí. Las partículas rojas van a tender a ascender porque, repito, si los cambios que estoy aplicando mejoran a z, reemplazo mis valores de x o sobrescribo por esos valores que me están dando un mejor resultado. Y si no, no. Aquí yo estoy trabajando con 10 frames. ¿Qué pasa si yo le pongo 100? Aquí tengo mi animación
Y fíjense que aquí, bueno, ya el video es más largo y se va viendo como el progreso más extenso de cómo se van moviendo estas partículas. Fíjense que todas estas partículas efectivamente están subiendo mi colina, ya que sería el punto de acá. Y una que otra apareció por acá, en otro punto, medio perdido. Y lo que pasa es que efectivamente este algoritmo funciona llegando a puntos altos, pero esos puntos altos pueden ser máximos locales, ¿ok? No máximos globales. En una función acá yo tengo varios puntos máximos. Este es un punto máximo porque llega a un punto en el que no puedo seguir subiendo, moviéndome de a poco hacia los lados, porque no puedo teletransportarme por acá. Entonces estos puntos llegan al máximo local y estos en particular llegaron al máximo global. Y esa es una, por así decirlo, desventaja que tiene este algoritmo, que nos permite encontrar un punto máximo para una función, pero no nos garantiza que ese punto máximo sea el máximo de la función. Ahora, nosotros estamos trabajando aquí sobre una función matemática que ustedes bien sabrán que si podemos derivar, podemos nosotros encontrar el punto máximo sin tener que hacer este algoritmo de ir cambiando de a poco. Y claro, porque esta ilustración o esta aplicación en este escenario tiene ese objetivo, ser una ilustración, porque en realidad no se resuelven estos valores con o estas funciones, el encontrar máximo en funciones matemáticas no se resuelven con estos algoritmos. Estos algoritmos se aplican en otros casos donde los parámetros son más, donde las variables son más, donde las dimensiones son más. Entonces cuando se hace complejo hacer las derivadas, cuando son funciones no diferenciables o cuando son espacios de estados, ¿okay?, que no son variables matemáticas, entonces se aplican estos algoritmos, ¿okay?, que nos permiten llegar a un máximo dentro de un espacio. Ahora fíjense que esta función tiene una forma media rara y que además tiene un parámetro que yo no estoy considerando todavía, que es el valor ang. De hecho al principio lo asigné como 0. O sea que todo esto yo lo multiplico por 0, es como que no tiene ni un efecto. ¿Qué pasa si aquí yo en vez de 0 le pusiera 45? Esto está dentro de una función coseno, por lo tanto una función periódica. Y que al variar ese valor yo lo que hago es desfasar el gráfico tridimensional del resultado. Entonces aquí la voy a volver a llamar a ver qué me pasa. Fíjense que mi función ahora tiene una forma distinta y los puntos aleatorios asignados al principio, unos empiezan a subir hacia esta colina entre comillas y estos otros empiezan a subir hacia esta otra colina. Ahora yo voy a agregar otra función acá que me va a permitir ver de una forma más plana pero efectiva los valores de z de cada una de esas partículas con la que yo estoy trabajando. Entonces voy a crear una nueva animación, pero esa nueva animación depende de otros valores. Es la figura Z que yo creé acá al principio, que es un plano bidimensional. Frame va a ser la misma función y esto no sirve, esto está de más y voy a darle 50 valores. Entonces aquí voy a llamar a esa función. Aquí los valores de X y de Y voy a tener que resetearlos, sí, porque ya están en un punto máximo, porque están basados en lo que yo ya hice con ellos antes. Así que tengo que agregar esta opción de resetearlos y aquí llamo a la función otra vez. Fíjense que estos son los valores de Z para las 30 partículas rojas que yo estoy viendo en mi gráfico. Y cuando le doy play, todas empiezan a subir. Todas. Algunas van a llegar a un punto máximo y otras no van a llegar más allá. O sea, llegan realmente a un punto máximo, pero a un punto máximo local. Lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente clase va a ser modificar este sistema para llegar a otra meta heurística que se llama Simulated Annealing, ¿ok? Que es una analogía de un proceso mecánico, un tratamiento térmico que se le hace a los materiales. Y nos sirve para poder hacer que podamos llegar nosotros a encontrar el máximo global sin necesidad y sin caer en estos posibles puntos máximos locales, ¿ok? Así que eso sería por esta clase. Va a haber un cuestionario en ADECA, no les voy a mandar tarea esta vez para que el receso sea efectivamente un receso, pero sí quedamos pendientes entonces para la siguiente clase ver esta nueva meta heurística, ¿ok? Que aquí ya empezamos como a basarnos en procesos naturales para tomar esas
ideas o esos principios y llegar a soluciones, ¿ok? En este caso, como les decía, estamos llegando a los puntos máximos de una función matemática, pero solamente para fines ilustrativos, porque para fines prácticos estas metaheurísticas nos sirven para encontrar valores óptimos en funciones que, como les decía, no son fáciles de derivar, no son diferenciables, no son matemáticas, son espacios de estado, son múltiples parámetros los que yo voy a estar evaluando a ver cómo se comporta mi función. Así que eso, ¿ok? Eso sería entonces el algoritmo Heil-Kleinbing. Nos vemos entonces la subsiguiente semana y hasta entonces.